Seguimos en la mesa de este jueves 15 de diciembre de 2016. Estamos con Fernando Butazzoni, Carlos Ramel, Antonio Mercader, Esteban Valenti. Otro tema, 590 jugadores del medio local pidieron ayer la renuncia de la directiva de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, a la que acusan de haber hecho un mal manejo de sus derechos de imagen en sintonía con lo que reclaman los integrantes de la selección mayor. En una carta pública, los firmantes sostienen que la conducta de las autoridades de la Mutual sobre este tema pareció más motivada por intereses ajenos, en referencia a Tenfield, que en la protección de los derechos de sus afiliados. 24 horas antes, Gustavo Torena, más conocido como el Pato Celeste, amenazó al ex capitán de la selección, Diego Lugano, por este asunto. Torena aseguró el martes que iba a partir al medio a Lugano si se metía con su amigo Enrique Saravia, presidente de la Mutual. Torena ayer explicó, hablando con Canal 12, que se había expresado de forma figurativa. Partir al medio. Si alguien puede partir al medio es Lugano. Por eso, te agarra con un trancazo en la mitad de la cancha. En eso apoyo a Leal, el del Ministerio del Interior, de que la amenaza es un delito perseguible de oficio por parte de los fiscales. ¿Se animará algún fiscal a hacerlo? No, que se van a animar. Bueno, ¿quién empieza con el bueno, tema? el que lo propuso, que es Valenti. Que Valenti propuso dije ese que tema. es un tema de esos que está en el centro de la atención. Yo hace como 20 días levanté una noticia que me venía de 3 cuadros de fútbol, de que había una gran conspireta. Puse todos los nombres para voltear a la directiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bueno, claro, habló Suárez y ardió Troya, porque todo lo que dice Suárez ahí en su reportaje Innovación del País es totalmente cierto. Fueron 2 reportajes, ¿no? El domingo habló el capitán de la selección, Diego Godín, en El País, y el martes Luis Suárez, hablando de este tipo de asuntos. No, pero además culminando con un tema. Si nosotros no vamos a apoyar estas payasadas para voltear a la directiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Hay un nudo ahí, que no es una serie de pequeños problemas que se han acumulado. Hay un nudo, hay una disputa central por el poder en el fútbol uruguayo, donde intervienen desde grandes protagonistas, como los de la selección uruguaya, hasta 590 jugadores que entregan una carta pidiendo la remoción de la dirección y convocatoria de elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que todos sabemos que... de la Mutual. De la Mutual, exactamente, me rectifico. Y además todos sabemos que es lo que está detrás. Entonces, hoy hay una transcripción en búsqueda de todo el tema de Tenfield. Hay una transcripción de lo que declaró en la justicia uruguaya Paco Casal. Bueno, yo he escrito en septiembre del año pasado. Y me he peleado muchas veces con Tenfield. Yo digo que Tenfield y Paco Casal, cuando empezaron, hicieron un gran bien al fútbol uruguayo. Hicieron que los canales de televisión que pasaban todo gratis tuvieran indirectamente que pagar. Pero quiero decir que después le vino el hambre, el apetito, y cree que es el dueño de todo lo que toca. Y eso se hace de manera comercial, que bueno, es parte de los juegos, no me gusta, pero es parte, y de otras maneras no tan santas, porque esta amenaza de Torena es reiterativa, no es un episodio. O sea, a mí me amenazó, yo grabé, me dejó la amenaza en el teléfono, yo la denuncié públicamente, es permanente. ¿Por qué no denunciaste a la justicia? No es porque yo hice una denuncia general, no sabía, me enteré ahora por Leal de que era un episodio que se podía perseguir de oficio. Ahora, yo creo... Denuncia de parte, vos sabés que a mí me gustan las amenazas. ¿Te gustan las amenazas? Sí, después yo me banco. Es masoquista. Bueno, incluso dije, yo salí, todo el mundo sabe mis horarios. No aclare que yo... Entonces, yo creo que estamos en presencia de un momento de giro en el fútbol uruguayo, donde una de las piezas claves es la directiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero es todo, es la relación con Tenfield, es la relación con otros que serán verdaderos o no oferentes comerciales y de marketing con cifras totalmente diferentes. Es cierto que entre la disputa entre Puma y NAC descubrimos que se podía recaudar 4 veces y media más que lo que se recaudaba hacia ese momento, y es cierto que lo que plantean los jugadores es el centro del asunto, es decir, los proletarios del fútbol, para usar el lenguaje de la lucha de clase que usa Casal en el juicio,
los proletarios del fútbol no se sienten representados por su sindicato en absoluto. ¿Por qué? Y porque cuando un sindicato tiene por encima los intereses de una empresa, sea cual sea, y priman los intereses de esa empresa porque es la que financia ese sindicato, entonces es totalmente válido que los jugadores, la que la ayudan, lo que hacen que el fútbol sea fundamental, porque vamos a entendernos claro, el fútbol lo juegan los jugadores y vive por los espectadores, tanto en la cancha, que ahora veremos cómo se resuelve, como en la televisión. Y creo que hay que seguir el tema, porque en el Uruguay el fútbol es mucho más que el fútbol. Fue larga la intervención de Esteban, dejó planteado el tema, y en particular aludió a Búsqueda en su edición de hoy. Más temprano repasábamos algunos párrafos de esta nota que va en página 12. Empieza diciendo: el procesamiento en Uruguay de Eugenio Figueredo por la corrupción en la Conmebol tuvo como génesis una denuncia que presentaron clubes de fútbol local y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales por los delitos de lavado de dinero y estafa, que contó con el apoyo del empresario Paco Casal. En septiembre del año pasado, Casal declaró como testigo en la causa contra Figueredo, y en ese marco dio una larga explicación de cuáles eran sus motivos para entrar en el negocio del fútbol. De acuerdo con el acta que forma parte del expediente al que accedió Búsqueda, el contratista relató episodios de su juventud. Ya con 15 años se empezó a dar cuenta de que en el fondo había una lucha de clases en el fútbol. Veía cómo jugadores que habían sido glorias del deporte terminaban su carrera sin dinero. A partir de ahí ya empecé a imaginar que el día que dejara el fútbol tenía que desarrollar esta otra actividad que hoy realizo. Y a propósito de por qué impulsó la denuncia sobre las coimas en el fútbol regional, dijo que lo hizo por un motivo moral, que fue un intento por defender a su raza en la lucha de clases que había entre los dirigentes y los jugadores. Interesante saber en qué clase se ubica Casal, porque parecería hablar desde la clase proletaria, ¿no? Y uno tiene la impresión de que, por lo contrario, Casal integra la clase capitalista, o diría yo, ultracapitalista. Pero no hay mucha gente que tenga la plata que reflexionando sobre el tema, digo, yo creo que esto ha venido muy bien, digo, que esta ha sido una rebelión de los jugadores, encabezada por los grandes jugadores que Uruguay tiene en Europa, sobre todo Suárez, Cavani, Godín, que son un poco los líderes de este movimiento. Y Lugano, probablemente, digo, los que dijeron, bueno, no se puede seguir así. Y creo que es muy bueno aclarar las cosas, porque es evidente que esta empresa Tenfield y este señor Casal se aprovecharon del desconocimiento, del atraso, de la falta de información y de la venalidad, por supuesto, de otros, para, tomar ventajas y ganar millones, ganar fortunas. Después utilizar lenguaje proletario, sí, lenguaje marxista a granel. Para encubrir las cosas, porque digo, estamos en una época en que eso funciona todavía, ¿no? Utilizar lenguaje marxista para defender posiciones capitalistas, pero yo creo que viene muy bien este esclarecimiento, demostrar quiénes son estos personajes, ver cómo este señor Torena, el Pato Celeste, no solo amenaza a un compañero de esta mesa, amenaza a Lugano, que ha sido capitán de la selección, que merece respeto, a un diputado, pero que además sigue una línea de amenazas que este grupo, el grupo Casal, el grupo Tenfield, ha llevado. Yo recuerdo a aquel dirigente bancario Ramos cuando denunció que lo habían amenazado a él y a su familia. De muerte. Lo habían amenazado de muerte. Recuerdo a Bauzá, cuando también este grupo lo había amenazado y le había dicho, sabemos a dónde van tus hijas. Hay toneladas de denuncias de este tipo de presiones gangsteriles, con amenazas de muerte, con amenazas de ataques personales. O sea que lo de Torena se inscribe en esa línea. Lo lamentable además es que este señor Torena debería estar con la cabeza escondidita, porque es uno de los que aparece en el tema con Venezuela, no es un señor que se ha hecho rico en los negocios con Venezuela, nada más que porque pertenece al clan Mujica. Entonces debería estar calladito. Lo curioso que tiene todo esto es que hay como un cruce de acusaciones de matonismo y comportamientos mafiosos, porque la nota recuerda que en el año 2005-2006 Casal se había planteado como objetivo quedarse con los derechos de la Copa Libertadores de América y bueno, lo intentó y no lo logró porque había en juego coimas y él no estaba dispuesto a pagar coimas. Consultado acerca de quiénes no aceptaban las ofertas, el empresario respondió que eran Julio Grondona, ex vicepresidente de la FIFA, directivo de la Asociación Argentina de Fútbol. Estaba por decir, muertito. Y dijo que la Conmebol funcionaba igual que la mafia italiana, con sicarios como Gorka Villar, que amenazaban a los clubes que denunciaban la corrupción, y con padrinos como Grondona. Es
dijo la Cosa Nostra, la reunión de todos los capos. Bueno, a mí la verdad que no me extraña demasiado nada de toda esta matufia, porque es el panorama, diría que casi normal, del fútbol en el mundo. Recordemos que Messi, Neymar, decenas de jugadores de fútbol de primer nivel en Europa están procesados, y muchos de ellos fueron condenados por evasión fiscal, lavado de dinero, escándalos con tráfico de personas, prostitución, tráfico de drogas. La lista es interminable. En Argentina, en Brasil, ¿recuerdan aquel jugador de fútbol que mató a la novia, la enterró? En Brasil, el caso del avión de Chapecoense que se estrelló y mató a 70 y pico de personas, que también había un enjuague ahí con la Conmebol y la empresa aérea para venderle los servicios. En España pasa lo mismo, en Italia ni hablar, en Inglaterra pasó lo mismo. Entonces yo creo que, señores, vamos a de una vez por todas a sincerarnos y a admitir que lo que vemos por televisión es un espectáculo como podía ser una función de circo o una serie de televisión. Esos partidos que vemos están integrados por personas que van ahí a representar un papel a cambio de monumentales sumas de dinero. Y por otro lado, hay que descubrir que lo que por un lado se paga a 9 puede pagarse a 68, y estoy hablando de millones de dólares al año. Entonces, los volúmenes de dinero y las diferencias son tan extraordinarias que llevan a explicar el por qué ocurren y ocurrieron muchas cosas que nadie podía entender demasiado. Bueno, por plata, por plata. Yo coincido un poco con Fernando en que esto es muy triste, pero no es una sorpresa. Esto es fruto de una realidad de enorme corrupción a nivel mundial alrededor del fútbol. Lo vimos con el episodio FIFA, con Conmebol. Uruguay no puede estar ajeno a todo eso. Pero no fue procesado nadie de Uruguay, ¿eh? Figueredo. No, pero Figueredo no era de la UF. Había sido, pero no era. Bueno, estaba puesto por Uruguay en esos puestos en su momento. Lo que está claro es que es una gran paradoja que esta especie de Robin Hood uruguayo, que es Paco Casal, que hace alusión a los pobres y a su origen pobre, a su vez se autoproclama uno de los tipos, dijo una vez que era la persona más rica del Uruguay, sí. Lo dijo él mismo. Ahora, y yo me pregunto, este señor que surge de la nada y llega a ser lo más rico en este mundo de tiburones, ¿cómo hizo toda esa carrera? ¿Solamente por métodos correctos, santos, bien habidos? Porque hoy se pone de manifiesto las cifras que daba Fernando. Aparece una oferta de una empresa que paga 68 millones por el fútbol uruguayo. Casal viene pagando hace 20 años 9 millones. Pero además tiene contrato por 10 años más, creo. Entonces, ¿cómo logró Casal todo eso? ¿Cómo llegó a tener todo eso Casal? Vamos a no juzgar conductas, pero vamos a decir claramente que hay una enorme corrupción en el fútbol, no es un fenómeno solo de Uruguay, hay que tratar de solucionarlo, hay que ir a mecanismos transparentes, procesos licitatorios públicos, con pluralidad de oferentes, sin caballos del comisario que tengan asegurado el resultado, paguen lo que paguen porque hay una legión de personas que le debe favores, como es el caso de Casal, y tendremos que ver si podemos limpiar esto. Ahora, tampoco es ajeno, y sé que me van a tirar piedras por decir que vinculo lo político con esto también, a que Casal ha sido un empresario amigo del gobierno. Viajó con Vázquez, aquella fotito tocándose la pierna, estuvo con Mujica, le abrieron la puerta, llegaron a condonación de la deuda. Torena, que es un hombre de Casal, tenía un despacho acá enfrente, en la torre ejecutiva, de donde manejaba un emporio de negocios con Venezuela y se hizo rico también, más allá de que ahora dicen que con Venezuela todo fue gracias a la generosidad sin límite del amigo Chávez y no hubo ninguna inmoralidad. Entonces, cuando uno permite esas cosas, cuando uno tolera esas cosas, porque seguramente para Mujica y otros más, la historia del Casal pobre que venía a luchar contra los ricos y a distribuir la plata en las zonas de pobreza era cierta o tenía cierto encanto, como tú decías hoy, un discurso marxista.
No, Marcita no. La realidad es que Casal se embolsó la plata. No va a estar diciendo el se Marcita. la puso, lenguaje. Se la puso en el bolsillo, es, según él dice, la persona más rica del Uruguay, ganó fortunas con el fútbol uruguayo, y entonces, si repartió algo, bueno, era el precio para tener el poder en la mano. Pero se comió mucho, se quedó con mucho, ganó mucho, y hoy por hoy se está demostrando que lo que él pagaba 9, hay alguien que ofrece 68. Extraño, lo consiguió ¿cómo? Porque él habla de sobornos y corrupción. Y ese favor, ¿él cómo lo recibió? Pará, vos, decía recién Esteban. ¿Qué pasó? Sí, no, eso no es marxismo ni nunca lo puede ser. Es simplemente una jerga que en algún punto se toca con el marxismo. Como la amenaza del pato celeste. Sí, claro. Una metáfora. Sí, no, pero no es una metáfora. Yo tengo la grabación porque me la dejó en el teléfono. Pero hacía una denuncia. Entonces, ahora voy a plantear lo siguiente. Yo creo que lo grande, lo diferente de esta situación es que cuando Fernando hacía el detalle de todos los jugadores que tienen problemas, está el peligro de creer que ellos son los principales protagonistas. Y en realidad los nuestros, Suárez, lo acusan de operarse en el Uruguay y estaba en Londres, en Liverpool. Por lo tanto, eso que, digamos, los laderos de Tenfield lo acusan de haber, o de la Mutual lo acusan de haberse operado acá, no habla mal de él. Al contrario, es socio de la Mutual y usó de los servicios que él pagaba en el Uruguay. Pero además, yo araba en el desierto hasta que llegó Suárez. Lo digo así, yo hace 20 días saqué exactamente quiénes estaban detrás de la conspiración de voltear a la AFA, etcétera, etcétera, etcétera. Vino Suárez, habló, vino Godín, hablaron los diferentes actores y atrás vinieron 590 firmas y empieza a moverse algo que se manejaba siempre en el silencio oscuro y tenebroso. Mirá. Y ahora empieza a ser un gran tema nacional. Y el primer paso para cambiar las cosas es que se conozca. Mirá lo que dice un oyente, Gabriel. No sean ingenuos. Así como Casal no era el Salvador idealista que él planteaba al principio, los jugadores de la selección tampoco lo son. ¿Quién se cree que Suárez hizo las declaraciones que aparecieron en Ovación? Es todo la lucha por un negocio. Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo. ¿Pero cuál es el negocio? ¿Para qué negocio? A ver, Suárez necesita un Suárez negocio. No necesita... Pero por favor, Suárez tiene uno de los 10 contratos más caros del mundo y no tiene ningún problema. Y Godín también. Bueno, yo me quería referir a eso por las declaraciones de Torena, en el sentido de que Suárez, o de Sarabia, no me acuerdo, de que Suárez se operó de los meniscos gracias a la AUF. Una operación que costaba, gracias a la Mutual, una operación que costaba no sé cuánto dinero que para el propio Suárez, no ya para la selección uruguaya de fútbol, para el propio Suárez es cambio chico. Entonces me parece bastante ridículo y apelar a visiones de la gente. No, pero, perdón, lo de Suárez, digo, es muy conocido. Se operó acá porque además tenía un kinesiólogo, pobre, que yo de la selección que después se murió. Que lo adoraba. Y que además lo curó, tanto que a los 29 días de ser operado estaba jugando volvió mundial. a jugar contra Inglaterra y hizo los 2 goles. No, pero además él estaba en Montevideo. Es decir, cuando él se detectan la lesión de meniscos, no fue en Inglaterra, fue en Montevideo cuando ya estaba incorporado a la selección uruguaya. Pero el dato fundamental es que no toquen a Suárez, por favor. No Suárez tiene, además de ser un gran jugador, parece y demuestra todos los días que es una gran persona.